Hola, buenas tardes. Vamos con otro vídeo, segundo vídeo de bloque de química, de electroquímica. En este caso, en el vídeo de hoy, vamos a comenzar a unos ejercicios de práctica de las últimas convocatorias de BAU, o selectividad, como queráis ver, y que va orientado a las pruebas de BAU, nuestros alumnos de bachillerato, así como aquellos que a través de pruebas de BAU vais a obtener ingresos en AGM y AGBS. Como siempre, este vídeo va a estar de libre acceso a través de nuestro aula virtual, de una muestra gratuita, como siempre, para aquellos interesados, pues bueno, en este bloque de química, que esperamos que pueda ser de vuestra utilidad a través de nuestros canales de YouTube. Bueno, pues vamos a comenzar pues con ejercicios de selectividad, redox, electroquímica, ¿de acuerdo? Problemas de BAU. Venga, vamos a ir comenzando. Y tendríamos aquí nuestro primer ejemplo. Dice, el manganato de potasio en medio de ácido sulfúrico reacciona con agua oxigenada para dar sulfato de manganeso, ¿vale? Oxígeno, gas, agua y ácido sulfúrico. Nos dan masas atómicas del carbono, oxígeno, potasio y manganeso, así como la constante para los gases. Pidiéndose alfa, ajustar la reacción molecular por el método del ion-electrón, y bravo, el volumen de oxígeno gas medido a 1520 mililitros de mercurio, temperatura de 125 grados, a través de 100 gramos o a partir de 100 gramos del tetraoxomanganato 7 de potasio. Venga, pues vamos con la corrección pues, del ejemplo. ¿Vale? Venga, lo primero que indicamos aquí, ¿vale? Es para ajustar la reacción molecular por el método de ion-electrón. Escribimos las especies que vamos a tener en la reacción, escribiendo esos números de oxidación, menos 2, 7 y 1, menos 2, 6 y 1, menos 1 y más 1, acordaos que esto es un peróxido, menos 2, 6 y 2, 0 para el oxígeno, gas, menos 2 en el agua para oxígeno y hidrógeno, o hidrógeno, respectivamente, y menos 2, 6 más 1. Viendo que los cambios para las semireacciones se nos van a producir peróxido de hidrógeno frente al oxígeno gas, ¿correcto? Y en el ion tenemos aquí del manganato, ¿de acuerdo? En el que tenemos con valencia 7 al catión, aquí que tenemos con más 2. Bueno, pues vamos primero con la deoxidación, ¿de acuerdo? La que tenemos aquí, en el que hemos pasado de menos 1 a menos 2. En el que vamos a tener aquí el oxígeno gas. Bueno, pues vamos a compensar con 2 protones, carga neutra, carga 2 positiva, metemos 2 electrones. Vamos al ion formado por el manganeso, ¿vale? Con carga menos 1. Tenemos aquí el ion o catión manganeso 2 más. Vamos a compensar con 4 aguas y por lo tanto 8 protones. Por lo tanto voy de una carga 7 positiva a 2 positiva, lo cual son 5 electrones. Intercambiamos el número de electrones multiplicando las semireacciones y aparece aquí ya nuestro ajuste iónico. ¿Correcto? ¿Lo veis ahí? Vale. Tenemos 2 por lo tanto para el ion, 5 para el agua oxigenada, 6 protones, 2 para el catión del manganeso, 5 del oxígeno y 8 para el agua. El cual vamos a colocar en la sal. Los 6 protones irán de 2 en 2 para el ácido, 5 para el peróxido, ¿vale? Que vemos aquí de hidrógeno, 2 en la sal formada por el manganeso, 5 al oxígeno gas, 8 al agua y en principio el ajuste ya estaría. Para la segunda parte, problema de estequiometría, volumen del gas en estas condiciones de presión y temperatura con esta masa de la sal, calcularíamos primero los moles de O2 partiendo, o el número de moles de O2 que vamos a calcular, a partir de los 100 gramos de la sal, hacemos el factor de conversión para hallar los moles de dicha sal, hacemos factor de conversión con el ajuste estequiométrico, por 2 de la sal, 5 de oxígeno, y obtenemos los 10 moles de oxígeno. Y utilizando la fórmula ley de gases, el volumen serían los moles por constante por temperatura en Kelvin, partido de la presión expresado en atmósferas, pues lo hemos dividido entre 760. Volumen, por lo tanto, obtenido de 25,8 litros.
En el siguiente ejemplo nos dicen, sabiendo los potenciales estándar de las siguientes pilas, del zinc sólido al zinc más 2, 1 molar, y del hidrógeno más 1 molar al hidrógeno gas en una atmósfera, ¿vale? Con el platino sólido nos dan un potencial estándar de 0,76 voltios. Así del zinc sodio al zinc más 2, 1 molar, y del cobre más 2, 1 molar a cobre sólido, ¿vale? Ese potencial estándar es de 1,10. Se pide alfa, escribir las reacciones de reducción y oxidación de cada pila, identificar el ánodo y el cátodo en cada pila, calcular el potencial estándar de la reducción por ese potencial estándar del zinc más 2 a zinc y calcular el potencial estándar de reducción, ¿vale? Para ese potencial estándar del cobre más 2 a cobre. Venga, pues vamos con ello entonces. Bueno, nosotros sabemos que una pila, lo vamos a dejar aquí subrayado, venga, lo ponemos en verde, se representa mediante la siguiente notación, ¿vale? Tenemos la oxidación, el ánodo, el electrolito anódico, el electrolito catódico, el cátodo y la reducción. Por lo tanto, para la pila 1, esta oxidación iría de zinc a zinc más 2 electrones y en la reducción de 2 protones más 2 electrones para dar el hidrógeno gas. En la segunda pila, la oxidación se produciría con el zinc pasando a zinc más 2 electrones y esa reducción del cobre más 2 electrones para dar cobre. Esa sería la parte de las reacciones de reducción y oxidación en cada pila. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a identificar el ánodo y el cátodo en cada pila. Decimos, en el ánodo de una pila tiene lugar de manera espontánea una oxidación y en el cátodo una reacción. Por lo tanto, en la pila 1, el ánodo sería el de zinc más 2 a zinc y el cátodo el de los protones a hidrógeno gas. Análogamente, para la pila 2, el ánodo sería del zinc más 2 al zinc y el cátodo del cobre más 2 a cobre. ¿Vale? Muy facilito esto, no tiene ninguna duda. Y vamos a calcular los potenciales estándar de reducción, en este caso del zinc más 2 a zinc. Dice, recibe el nombre de fuerza electromotriz estándar de una pila, ¿vale? El que tenemos aquí, el E sub P, la diferencia de potencial entre sus electrodos, medida mediante un potenciómetro en condiciones estándar, de forma que no haya paso de corriente a través de la pila, y esta funciona reversiblemente. Así, por lo tanto, el potencial estándar de la pila sería el potencial estándar del cátodo menos el del ánodo. Aplicado a la primera pila y teniendo en cuenta que por convenio el potencial normal de reducción del electrodo de hidrógeno es de 0 voltios, tendríamos el potencial para el cátodo, el del hidrógeno más a hidrógeno, el del hidrógeno más a hidrógeno gas, menos el potencial del ánodo, que es el del zinc más 2 al zinc. Por lo tanto, ese potencial del zinc más 2 a zinc será el del hidrógeno menos el de la pila. Por lo tanto, 0 menos 0,76, dando un potencial de menos 0,76. Para calcular el potencial estándar de reducción del cobre más 2 a cobre, el potencial de la pila sería el potencial del cobre 2 a cobre menos el potencial del zinc más 2 a zinc. Por lo tanto, el del cobre será el del zinc más el de la pila. Menos 0,76 más 1,10. Valor final de 0,34. ¿Vale? Es muy sencillito, es un problema típico. ¿Vale? Vamos con el tercero. Dice, el cloro es un gas muy utilizado en la industria química. Se puede obtener mediante la siguiente reacción. Dióxido de manganeso sólido más ácido clorhídrico para dar dicloruro de manganeso acuoso, cloro gas y agua líquida. Dice, se quiere obtener 42,6 gramos de cloro y se dispone de ácido clorhídrico 5 molar y de óxido manganeso 4. A partir de las masas atómicas se pide alfa, ajustar la reacción por el método del ion-electrón, y bravo, cuál debe ser el volumen mínimo de una disolución de ácido clorhídrico y la masa mínima del óxido del manganeso 4 que se necesitan para obtener 42,6 gramos de cloro. Bueno, pues comenzamos, ¿vale? Tenemos, por lo tanto, nuestra reacción. Hemos hallado que, por ejemplo, las variaciones van a ser del cloro menos 1 a cloro gas, como tenemos ahí, y la otra sería del manganeso, donde aquí actúa con valencia 4,
a este manganeso de aquí donde actúa con valencia 2 o número de oxidación 2. Por lo tanto, la semireacción de oxidación sería de cloro menos a cloro gas. Tengo que meter aquí un 2 para que el número de cloro sea igual. Y de carga menos 2 a carga nula metemos 2 electrones. Para el caso del manganeso, vamos a pasar del óxido de manganeso 4 al cation del manganeso más 2. Compensamos con 2 aguas, por lo tanto metemos 4 protones. Y aquí vamos a tener carga 4 a carga 2, tengo que meter 2 electrones. Por lo tanto, ya los electrones se nos van a ir, quedando el siguiente ajuste iónico. Tendríamos dióxido de manganeso, 2 de cloro menos, 4 protones, un cloro gas, un cation del Mn más 2 y 2 aguas. Por lo tanto, mantendríamos el óxido, tendríamos 2 cloros y 4 hidrógenos, vamos a prevalecer los hidrógenos, ¿correcto? Tendríamos un cloro gas, tendríamos un manganeso que va a su sal y 2 de agua. Con lo cual, el ajuste aquí le tendríamos ya, veis que lo único que nos faltaba son 4 cloros, que es lo que tengo aquí. Vamos a la segunda parte, que es el cálculo estequiométrico, calcular el volumen mínimo de disolución de ácido clorhídrico y la masa mínima de óxido de manganeso 4, que se necesitan para obtener los 42,6 gramos de cloro. Así, ese volumen de cloro va a hacernos partir de la masa del cloro gas, el cual en el primer factor de conversión lo pasamos a moles. Haríamos el ajuste estequiométrico entre cloro gas y ácido clorhídrico, ¿vale? Y pasaríamos esos moles a litros, ¿vale? Es una concentración, lo cual nos sale 0,48 litros. Para la parte D, la masa del dióxido de manganeso, partiendo de la misma cantidad de cloro, hemos hecho un primer factor de conversión para pasarla a moles a través de la masa molecular, ajuste estequiométrico entre el cloro gas y el dióxido de manganeso, y por factor de conversión hemos hallado los moles, su masa molar, quedando una masa de 52,2 gramos de dióxido de manganeso. Pasamos ya al siguiente ejemplo, que nos dice que una muestra de un metal se disuelve en ácido clorhídrico y se realiza la electrólisis de la disolución. Cuando han pasado por la célula electrolítica de 3.215 coulombios, se encuentran que en el cátodo se han depositado 1,74 gramos de metal. Calcular lo siguiente, a través de un Faraday, que son 96.500 coulombios, y de la masa atómica del metal de 157,2, se nos pide alfa, la carga del ion metálico, y bravo, el volumen de cloro desprendido o medido en condiciones normales. Bueno, vamos leyendo entonces con los datos que nos ha dado y el enunciado que en el cátodo de la célula electrolítica tiene lugar la reducción del cátodo metálico. Es decir, ese metal con carga positiva en estado acuoso más un número necesario de electrones que nos daría ese metal en estado sólido. De modo que para que se deposite un mol de metal han de tener que circular n moles de electrones en el Faraday de carga, haciendo la siguiente equivalencia, que si para 1,74 son de 3.215, para 157,2 tendrán que ser n por la constante o el Faraday de 96.500 coulombios, lo que nos da un valor de n igual a 3. Por lo tanto, sería la carga del ion metálico. ¿Vale? Problema sencillito. Para el segundo apartado, el volumen de cloro desprendido medido en condiciones normales, vemos que en el ánodo de la célula electrolítica tiene lugar la oxidación de los iones cloruro, es decir, 2 de cloro menos acuoso para dar cloro gas más 2 electrones. Así, ese volumen del cloro gas en condiciones normales, a partir de una carga de 3.215 coulombios, haríamos el factor de conversión del Faraday, ¿vale? La reacción que tendríamos de 2 Faraday por un mol de cloro gas, y que un mol de cloro gas en condiciones normales tendría un volumen de 22,4 litros, lo que hace que el volumen final del cloro gas en condiciones normales sea solo de 0,37 litros. En el siguiente ejemplo, nos dice que el dicromato de potasio, K2CR2O7 en medio ácido,
oxida los iones cloruro, cloro menos, a clorogas, Cl2, reduciéndose a sal de cromo 3. Alfa, ajustar por el método del ion-electrón la ecuación iónica que representa el proceso anterior. Bravo, calcular cuántos litros de cloro a 20 grados y 1,5 atmósferas se pueden obtener si 20 mililitros de dicromato de potasio 0,2 molar reaccionan con un exceso de iones cloruro en medio ácido. Nos dan como dato, aparte de masas atómicas, la constante de gases. Bueno, pues vamos a ver entonces que en la semireacción que tenemos de oxidación, los iones cloro menos van a pasar a clorogas. Luego ajustamos primero para el número de cloros 2, y al tener dos cargas negativas y carga nula, tendré que sumar 2 electrones. Para la siguiente fase, al disociar esta sal, tendríamos que el ion del dicromato de potasio, el Cr2O7-2, va a pasar a cromo 3+. Ajustaríamos primero el número de cromos, colocando aquí un 2. Ajustaríamos oxígenos, introduciendo 7 aguas. Y por último, vamos a ajustar hidrógenos, metiendo 14 protones. Por lo tanto, de esta carga, que va a ir de 12 a 2 por 3, que es 6, sumamos 6 electrones. Por lo tanto, el ajuste de cargas, en vez de multiplicar 2 abajo y 6 arriba, consiste solo en multiplicar por 3 a la primera, dando el siguiente ajuste iónico, que serían 3 iones de cloro menos, más el ion que nos viene del dicromato de potasio, más 14 protones, para dar 3 de clorogas, 2 del catión más 3 del cromo y 7 aguas. A la segunda pregunta, calcular cuántos litros de cloro a 20 grados y 1 atmósfera y media se podrían obtener si 20 mililitros de dicromato de potasio 0,2 molar reaccionan con un exceso de iones de cloruro en medio ácido. Ese número de moles de cloro, gas, partiríamos primero del volumen, los 20 mililitros pasados a litros del ion, en el que lo que vamos a indicar es que por 0,2 van a ser los moles, por lo tanto, del ion del dicromato, y en el ajuste estequiométrico un mol darían 3 moles de cloro, lo cual nos va a dar una cantidad en mol de cloro gas de 0,012. Para el volumen del cloro utilizaremos ahora la ley de gases perfectos, introduciendo los moles obtenidos constante temperatura en Kelvin entre la presión en atmósferas, dando un valor de 0,19 litros de clorogas. Vamos ya finalizando el vídeo con este ejemplo último, en el que nos dice que sabiendo que la reacción del dicromato de potasio con cloruro de estaño 3 en presencia de ácido clorhídrico conduce a la obtención de cloruro de estaño 4 y cloruro de cromo 3, se pide alfa ajustar la correspondiente ecuación molecular de oxidación-reducción por el método del ion-electrón. Bravo, calcular la molaridad de una disolución de dicromato de potasio, sabiendo que 50 mililitros de esta han necesitado un volumen de 45 mililitros de una disolución de cloruro de estaño 2, 0,3 molar, para reaccionar completamente. Bueno, pues vamos a ver en las semireacciones que tendríamos ahí con la del estaño con carga más 2 a pasar a un estaño de carga más 4. Por lo tanto, simplemente ajustamos sumando 2 electrones a la derecha. En la semireacción de reducción, al disociar la sal, nos encontramos que el Cr2O7-2 va a pasar a 2 de cromo más 3. Tenemos que ajustar los cromos, pues hemos metido aquí un 2. Ajustaríamos oxígenos con 7 aguas, hidrógenos con 14 protones, y la carga total, que es 12 para pasar a 6, son 6 electrones. Luego de nuevo a la primera la multiplicamos por 3. Tendríamos pues al sumar y reducir el siguiente ajuste iónico. 3 de estaño más 2 más el ion del dicromato más 14 protones para dar un catión más 4 de estaño, 2 del cromo más 3 y 7 aguas. Metiendo el estaño en la sal, el ion en su sal, los 14 protones en el ácido clorhídrico, el estaño en el tetacloruro de estaño, 2 cromos para formar la sal con el cloro y 7 aguas. Finalizamos ajustando el KCl a mano, tendríamos que introducir un 2.
Ya la segunda parte, esa molaridad concentración de la sal, partiríamos de los 0,045 litros del dicloruro de estaño por su molaridad, indicando que es mol litro, para que esos moles por el ajuste estequiométrico me permitirán calcular los moles del dicromato de potasio, y dividido entre ese volumen, mol partido por volumen, obtendríamos la concentración pedida. Bueno, pues hemos acabado un vídeo, un primer seminario de Redox, que comenzó ayer con el vídeo teórico resumen de todo el bloque de electroquímica, y en el que nos basaremos en 4 vídeos más prácticos para que el alumno pueda comprender con toda su extensión los contenidos del tema y los problemas típicos que os vais a encontrar en las pruebas de examen. Como siempre os indicamos, tenéis muchísimo más material, que han sido esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, solucionarios de libros de texto. Así como siempre os indicamos la posibilidad de interactivamente poder entrar en el aula virtual para los cuestionarios que a diario subimos de cada uno de los bloques de las asignaturas de ciencias, que podéis practicar con toda tranquilidad y con una retroalimentación los contenidos que los profesores del centro en las asignaturas de ciencias continuamos subiendo todos los días. Os animamos pues a que utilicéis a fondo el aula virtual, y aquellos alumnos que no nos conocéis podéis utilizar los recursos gratuitos que dejamos a través de nuestras redes sociales, y que siempre que queráis, como indicamos, podéis poneros en consulta con el centro para que a través de la dirección nos podáis conocer con una clase completamente gratuita y sin compromiso. Bueno, pues me despido ya de aquí con este vídeo, hoy segundo de este bloque de química, y esperando que haya servido para poder aclararos algún concepto, duda o procedimiento. Nos vemos ya en la siguiente entrega. Muchas gracias y hasta la próxima.